¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches con todos los presentes. Mi nombre es Ana María y les doy la bienvenida a esta masterclass localización de cables subterráneos a cargo del ingeniero Marco Cornelio. En esta ocasión voy a presentar, me permiten un momento, voy a ver, un momentito por favor. Bueno, vamos a, muy bien. Se proyecta mi pantalla, ¿correcto? Por favor, ¿me puede indicar, ingeniero? Sí, correcto. Muy bien. En este programa internacional de especialización, gestión del mantenimiento y confiabilidad eléctrica, veremos los siguientes módulos. Veremos seguridad eléctrica bajo la norma NFPA 70E, veremos las habilidades directivas, gestión del mantenimiento eléctrico, tendremos taller de mantenimiento en Fractal, veremos la confiabilidad eléctrica, costos de mantenimiento. Habrá otro taller de mantenimiento de Fractal, veremos los planes de mantenimiento de equipos eléctricos, los monitoreos de condición, el mantenimiento 4.0 y obviamente las presentaciones de sus trabajos. No olviden que este inicio de programa es este 18 de marzo. A continuación les leeré la reseña a cargo del ingeniero Marco Cornelio. Bueno, es ingeniero industrial y electrotécnico con un MBA gerencial de Cetrum Católica. Él cuenta con más de 10 años de trayectoria profesional, experiencia en técnicas para localización de cables subterráneos en baja tensión, media tensión y alta tensión, localización de tuberías metálicas y localización de fallas en cables de baja tensión. Amplios conocimientos en instrumentos de medición eléctrica tales como analizadores de redes, micro mímetros, cámaras termográficas, medición para la seguridad en las instalaciones eléctricas de baja tensión. Actualmente él labora como gerente de ventas de Perú en Sonel Measurement Instrument. Measurement Bueno, Instruments. Ajá. muchas gracias por la No hay de qué. corrección, ingeniero Marco. Muy bien, vamos a darle el pase al ingeniero Marco que está ya con nosotros, ansiosos de presentar esta gran masterclass. Muy bien, buenas noches, ingeniero, y bienvenido. Buenas noches, Ana María. Un gusto conocerlos a todos ustedes. He visto hay gente de Chile, Ecuador, de aquí de Perú, Lima, Cusco. Muy bien, todos conectados. Excelente. Me permiten solo un momentito que quiero proyectar mi pantalla. Ok. ¿Me confirma, por favor, si se puede ver? Aún no, estamos esperando. ¿Mm? Ahora sí, ingeniero. Ahora sí. Ahora sí. Perfecto, perfecto. Bien, bienvenidos a este webinar, efectivamente, de ubicación o localización de cables y tuberías subterráneos. El día de hoy vamos a ver qué tan importante es este equipo al momento o antes de realizar una excavación o proyectos que se tengan contemplado de actualización de planos, por ejemplo. En fin, ya lo iremos comentando diapositiva tras diapositiva. Un poco, las primeras diapositivas son solo para que nos conozcan. Sonel es una empresa polaca que fabrica instrumentos de medición eléctrica. Estamos ubicados nosotros en Polonia, en su indica nuestra fábrica, y tenemos presencia mundial. Estamos en más de 50 países en el mundo. Por supuesto, aquí en el continente latinoamericano tenemos presencia en prácticamente todos los países. Muy bien, entonces solo era alguna introducción nada más para entrar de lleno aquí a la localización de infraestructuras en general, porque no solamente hablamos de cables de energía, sino también hablamos de cables de telecomunicaciones, tuberías metálicas y no metálicas también. Vamos a ver algunas aplicaciones con accesorios muy interesantes. Y también podemos mostrar algunos videos que harán que la
que la capacitación sea mucho más dinámica. Bien, hay razones entonces para poder localizar. Primero, la planificación de obras de construcción. Eh, en toda obra civil o en toda obra que involucre una excavación, nosotros necesitamos saber por seguridad que no hayan cables subterráneos, que no hayan tuberías. Si no se imaginan las consecuencias, no solamente para las personas que están operando cerca, por ejemplo, si se tratara de un cable de media tensión, un cable de alta tensión, las tensiones de paso que pueden ser mortales para las personas alrededor, ¿verdad? Sino también que puede ser muy costoso la reinstalación o la falta de fluido eléctrico o la falta de agua o la falta de gas, etcétera. Todo eso involucran costos altísimos. Entonces, vale mucho la pena invertir en estos instrumentos que pueden ayudar en la detección prematura antes de poder hacer la excavación. Antes de excavar, como bien lo explicaba, rastrear este cable o tubería en particular también, ¿no? No solamente lo necesitamos para esos proyectos que van a involucrar excavación, sino también de seguir una línea, una terna, un circuito en específico. Y para eso el equipo también puede ayudar por medio de los accesorios que tiene, las técnicas de la localización. Y por supuesto también antes de localizar fallas en los cables, sea las fallas en los cables de baja o media, necesito hacer el trazado, es decir, necesito saber la ubicación antes de localizar la falla, ¿verdad? Bien, entonces primero la planificación del trabajo. Es cierto que tener planos ayuda mucho porque los planos son referenciales, ¿sí? Los planos nos van a ayudar a decir por dónde posiblemente está pasando ese cable de energía, ese cable de telecomunicaciones, esa tubería de gas, esa tubería de agua, en fin. Los planos entonces nos van a ayudar a hacer la labor mucho más rápido, ¿no? Solo, obviamente, lo podemos tomar como referencia, ya que el equipo va a determinar dónde exactamente está y a qué profundidad. También eso lo vamos a ir viendo un poquito más a detalle en las próximas diapositivas. Los dispositivos que los tenemos nosotros de localización, que los fabricamos nosotros en Polonia, y hay algunas prácticas de excavación segura, como por ejemplo, a pesar de que el equipo pueda determinar a qué profundidad está, siempre hay que tener cuidado al momento de la excavación. Hay que ir por tramos, ¿verdad? Bien, para la ubicación de las infraestructuras lo utilizábamos bien, les comentaba en los temas eléctricos. Allí, por ejemplo, podemos ver la detección ya de un cable de alimentación sea en los cables de baja, media o alta tensión, en condición energizada o en condición desenergizada. Ojo, nuestros equipos pueden hacerlo en ambas condiciones, ¿sí? Solo hay que determinar bien la mejor técnica para la localización bajo esas condiciones. Y les voy adelantando un poco el tema, hay tres técnicas para poder realizar un trazado, una localización del cable. ¿Ok? El primero de ellos se llama modo inductivo, el segundo de ellos se llama modo conexión galvánica y el tercero se llama modo conexión con pinza. Lo vamos a detallar un poquito más adelante. En el sector de gas, también muy importante, importantísimo, poder saber determinar la ruta que tiene estas tuberías, ¿no? Que muchas veces yo he tenido la experiencia de poder hacer la localización de tuberías, por ejemplo, matrices de gases, con estas tuberías con protección catódica, ¿no? Al final son tuberías metálicas. Recuerden ustedes que el metal conduce la electricidad y más adelante vamos a ver el principio de funcionamiento, que es eléctrico, netamente eléctrico. Necesitamos que circule una pequeña corriente, basta que sean miliamperios de corriente, para poder realizar la labor de localización. ¿Ok? Y hay tuberías que se utilizan mucho de gas para la distribución, que ya no son tuberías metálicas, sino son tuberías de PVC, de un material plástico, de un material aislante.
me ha tocado también realizar ese tipo de localización. Y lo que tienen este tipo de tuberías de gas es un cable al costado de ellos que le llaman cable guía, que va hasta el medidor. Entonces, si esas instalaciones que queremos localizar tienen estos cables de guía, vamos a poder realizar la localización a través del cable. Claro, encontramos el cable y encontramos también la tubería por defecto, ¿no? Que está al costado de ella. Muy bien, en tuberías también de agua, nosotros tenemos una forma de tratar de localizar estas tuberías de PVC, porque claro, las más antiguas tuberías de agua son incluso de material de bronce, si mal no me equivoco, y eso sí puede, de alguna forma, puede conducir la electricidad y podemos inducirle una pequeña señal para la localización. En el caso que fuera de material plástico, nosotros tenemos una sonda que es un accesorio y es como si fuera una wincha pasacable, vamos a poner esa analogía, y entonces introducimos la sonda a través de esta tubería, ¿ok? Y de esa forma vamos a poder localizar. Y en los cables de telecomunicaciones, de tener el material conductor de la electricidad, pues por allí podemos inducirle la pequeña señal de corriente que necesitamos para hacer el trazado. ¿Ok? Bien, ahora entrando al tema de fondo, a la localización, tenemos dos tipos de localización de cables y tuberías. El primero le llamamos modo pasivo y el segundo le llamamos modo activo. Al primero, al modo pasivo, nosotros vamos a hacer uso solo del receptor, que es una parte del kit. El receptor al final es el que va a determinar por dónde está pasando ese cable o esa tubería. En cambio, la localización activa si hace uso de todo el kit. Y de todo el kit me refiero básicamente al receptor y al transmisor. El transmisor es la fuente que va a tratar de inyectar una señal de corriente eh, que va a estar dada normalmente en miliamperios y que va a ser suficiente para que el receptor haga su trabajo, haga el trabajo de localización. Y aquí, en esta diapositiva, vamos a centrarnos mucho en el principio de funcionamiento de estos equipos. Y como bien lo decía al principio, la localización, para que haya una localización de cables y tuberías, necesitamos un flujo de corriente. Y no de cualquier corriente, una corriente alterna, ¿correcto? Una corriente a una determinada frecuencia, que por ejemplo puede ser la frecuencia de la red, ¿por qué no? Al menos aquí en Perú es 60 Hz, como sabemos, pero en otros países puede variar, en otros países puede ser 50 Hz. Al final, nuestros equipos se venden mundialmente y las configuraciones las podemos hacer tanto en 50 Hz como en 60 Hz. Así que no habría ninguna clase de problema. Solo hay que tener muy en claro este principio de funcionamiento, que debe circular una corriente eléctrica para que nuestros equipos puedan hacer su labor, su trabajo de localización. Ahora, ¿cómo hacemos que haya una corriente eléctrica? Esa es una pregunta muy de fondo, muy clásica, y es que hay técnicas para trabajarlas con el transmisor o la corriente puede ser que la lleve el mismo sistema de distribución en el cable subterráneo. ¿Ok? Que para nuestro caso, como bien les decía, 60 Hz, ¿no? Nosotros podemos poner el equipo a una frecuencia de 60 Hz y si, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo que está aquí en la diapositiva, es un, es un cable de alumbrado público. Si es que estuviéramos haciendo la localización en la noche, sabemos nosotros que es allí donde operan los sistemas de alumbrado público, por lo tanto hay una corriente circulando por allí, ¿verdad? Entonces, esa corriente va a ser suficiente para que exista algo que se le llama, y conocemos muy bien nosotros los electricistas, el campo electromagnético. La corriente produce ese campo electromagnético.
Y al final el receptor en la base tiene ese sensor de campo electromagnético. Entonces, de esa manera, el equipo sabe, se da cuenta que hay un cable debajo del terreno. Y lo va a mostrar a través de su pantalla, muy, muy didáctica, lo vamos a ir viendo también. ¿Ok? Aquí nosotros podemos ver los círculos representados en color rojo, que significa que obviamente hay una corriente circulando por allí y que esa corriente está generando ese campo electromagnético, por supuesto invisible ante nuestros ojos, pero visible para el equipo, para el receptor, ¿no? ¿Ok? Gracias a sus antenas que reciben ese campo electromagnético y puede dar lugar entonces a saber dónde está pasando esos cables subterráneos. ¿Ok? Entonces, volvemos una vez más a repetir porque es importante. Necesitamos que haya una corriente eléctrica circulando por el cable o la tubería para poder hacer el trabajo de localización. Algunas veces me han dicho, pero ingeniero, está con tensión, está energizado. Pero recuerden ustedes que puede estar con tensión o puede estar energizado, ¿no? Ya que le llaman de la misma forma, ¿no? Pero no necesariamente va a haber corriente, ¿verdad? Necesitamos una carga y un circuito cerrado para que haya entonces la circulación de corriente, ¿no? Por ejemplo, en los casos de alumbrado público, ¿no? Si bien es cierto, hay tensión todo el día, pero no hay corriente todo el día, solo hay corriente en la noche, ¿verdad? Que para eso sirve los sistemas de alumbrado público, para iluminar. Bien. Entonces, simplemente eso es como recordar nada más esta parte que es importante. ¿Ok? Bien, pero si el sistema, si el cable o tubería que quiero localizar no tiene corriente a esa frecuencia 60 Hz, no hay problema. Podemos utilizar nosotros el transmisor, que incluso le da muchas mayores ventajas al equipo completo. Y el transmisor no es más que una fuente de corriente alterna, ¿sí? Que tiene varias, tiene las tres formas que le comentaba, para poder inducir una corriente eléctrica en miliamperios a una determinada frecuencia. Que claro, las frecuencias que tenemos nosotros en los transmisores es una frecuencia que no es baja, es una frecuencia que está en el orden de los kilohertz, ¿ok? Por ejemplo, 8 kilohertz o 32 kilohertz, ¿ok? Bien, aquí simplemente algunos ejemplos y quería aterrizar más que todo, perdón, hay una mano creo levantada. Ok, bien, seguimos. ¿Les parece si al final comenzamos a resolver todas las consultas que ustedes tengan, sí? Pero igual, por favor, pongan sus consultas en la casilla, que al final aquí los anfitriones me van a poder ayudar a leerlas y yo a absolverlas, ¿sí? Sí, Bien, correcto. Vamos a esperar a que finalice, bueno, las presentaciones del ingeniero y vamos a tener un tiempo en la que ustedes van a poder, mis estimados, dar las consultas, preguntar a las consultas pertinentes al docente. ¿Sí? Gracias, ingeniero. nada, muchas gracias a usted. Bien, entonces, el modelo que les estoy hablando y el que está en mención aquí se llama LKZ 2500. Si ustedes quieren buscar un poco más de información, lo van a encontrar en nuestra web, en Sonel. Ahí están las especificaciones técnicas. Pero aquí simplemente en la diapositiva les voy a comentar qué cosa significa cada uno de ellos, ¿no? Por ejemplo, el primero de ellos, el que estoy aquí señalando con este puntero láser, se llama receptor, ¿correcto? Aquí está la base que es triangular. Aquí está la base que tiene una forma como de ovni, tal vez, ¿no? No lo sé. Pero esa base va a servir justamente para detectar ese campo electromagnético que ya les venía conversando, que es producido por la corriente eléctrica que está fluyendo en el cable o en la tubería, ¿correcto? Metálica. Muy bien.
Pero si esta es la base, entonces, ¿de qué forma nosotros podemos sujetar ese receptor? Tenemos dos. A esto le llamamos asa corta y a esto le llamamos asa larga, ¿correcto? Bueno, por su misma forma, por supuesto. El nombre es muy práctico de poder conectar una parte con otra, ¿sí? Es un medio mecánico simplemente. Y me preguntarán dónde está la pantalla aquí. Y aquí viene lo bueno. La pantalla es esta de aquí. Es una tablet que puede venir incluida en el equipo o su propio celular o su propia tablet puede funcionar de pantalla. Así que no es necesario que la pantalla tenga que ser necesariamente de la marca, de repente como tal vez otros localizadores lo tienen. Y si una ventaja tiene el traerlo separado, es que imagínense, este es un trabajo en campo, ¿no? Imagínense que el equipo se les cae. Y ha ocurrido ya, he visto yo experiencias en campo que los receptores se les han caído y cuando se les cae el receptor, una de las piezas más sensibles es la pantalla. El líquido, el LCD de la pantalla, eh, se puede derramar y esto tiene que ser entonces llevado a un laboratorio para poder reparar, cambiar la pantalla. En este caso, si se les cayera por último la tablet y se les malogra, no hay problema, las pueden reemplazar con su propio celular o una tablet adicional. Entonces, eso es una ventaja muy buena. El medio de comunicación entre ellos es Bluetooth. La aplicación es totalmente gratuita. Nosotros no cobramos nada por la aplicación, así que eso está muy bueno, ¿no? Es la licencia libre. Y el de aquí, el del lado derecho, es el transmisor. ¿Correcto? El transmisor tiene la función de poder inducirle o inyectarle una corriente eléctrica a la frecuencia que tiene el transmisor, que para nuestro caso básicamente son dos frecuencias, una de 8 kHz y la otra de 32 kHz. ¿Ok? Bien, aquí vamos ahora con los accesorios que puede tener el equipo y para qué puede ser útil esos accesorios, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos pinzas y las pinzas van a ayudar, y los voy a explayar un poco más adelante, las pinzas va a ayudar cuando nosotros no tenemos una manera de cómo conectar por medio cableado, por supuesto, el transmisor al circuito del cable o la tubería que quiero localizar. Entonces, si no tengo ese medio para la conexión directa con cables, bien lo puedo hacer entonces con la pinza. Y aquí la pinza simplemente va a abrazar el cable o la tubería. Es como si usted estuviera midiendo corriente con una pinza amperimétrica. Es algo similar. Pero aquí no va a medir corriente. Aquí va a inducir una corriente en miliamperios. ¿Correcto? Otro de los accesorios que tenemos es este tipo de sondas, con este tipo de carrete. Y esta sonda, tiene la función de que al momento de insertarse, por ejemplo, por la tubería, perdón, la tubería de PVC, esta sonda pueda generar el campo, ese campo que les decía necesario, electromagnético necesario para que el receptor, perdón, pueda hacer su trabajo de localización. Entonces, este accesorio, este carrete con estas ondas se utilizan en tuberías que no son metálicas. Tubería de alcantarillado, por ejemplo. Bien puede ser útil estos accesorios. ¿Ok? Bien, vamos a entrar ahora a la técnica que se emplea para poder hacer una localización. Recuerdan que al principio les comentaba básicamente de dos, ¿no? Localización pasiva, por un lado, solo utilizando el receptor, y localización activa, utilizando todo el kit. ¿Cuándo puede utilizar de repente la localización pasiva? Imagínense que no tienen planos, desconocen la zona que quieren hacer la detección de cables y tuberías. Imagínense que es una zona muy nueva para ustedes, los han contratado recién, es una primera inspección en campo que están haciendo y no tienen absolutamente nada más que el equipo, por supuesto, para tratar de localizar.
Bien, entonces nosotros utilizamos el receptor. Por ejemplo, aquí está la persona utilizando el receptor, que en la medida de lo posible sea 90 grados el asa con la base, pero no es necesario tampoco, ¿sí? Algo muy bueno también que tiene nuestro equipo es que aquí hay una articulación en la base que permite que tanto el asa como la base pueda girarse a cualquier ángulo, o pueda inclinarse, mejor dicho, a cualquier ángulo. Puede ser a 90, puede ser a 80, 70, 50, 45, en fin. Tienes entonces la posibilidad de una articulación entre la base y el asa. ¿Ok? Bien, aquí la persona también muestra la tablet. Y claro, nosotros dentro de los accesorios del kit estándar tiene unas correas. Esas correas van a servir para ayudar y sujetar la tablet hacia el cuerpo de la persona. De esa manera dejas, por decirlo así, las manos libres. Y usted mirando hacia abajo, mirando hacia la tablet, puede ver el trazado, la localización de ese cable o de esa tubería. Bien, aquí nosotros vamos a configurar el receptor a través de la tablet a dos tipos de frecuencias en este modo pasivo. Una de ellas ya la venía comentando, ¿no? ¿Recuerdan esa frecuencia que les decía de 60 Hz, ¿no? Para acá Perú. Pero para nuestros amigos que están en otros países puede ser distinto, puede ser 50 Hz. Entonces es una cuestión de solo configurar. Bien, esa es una frecuencia, por lo tanto, a esa frecuencia le llamamos power. Hay otra frecuencia que le llamamos radio. Y aquí viene también otro tema muy interesante, que voy a poner un ejemplo para explicar esto. Ustedes en sus casas, todos hemos tenido o tienen una radio, ¿verdad? Y la radio tiene unas antenas que si ustedes han podido experimentar, esa antena muchas veces habría que moverlo a algún lugar lo más fuera posible de la casa para que capte la señal de radio, ¿verdad? Y también, por supuesto, tenemos que ajustar para sintonizar bien la frecuencia y podamos escuchar música, ¿no? Todo esto viene de las torres de radiotransmisión, justamente. Esas ondas a esa frecuencia de radio que están en kilohertz pueden inducir pequeñas señales a esa misma frecuencia de radio, no solamente a la antena de la radio de su casa, sino también a los cables subterráneos, sino también a las tuberías metálicas. Es un efecto muy interesante que sucede, y si ustedes han tenido experiencia con los trazadores o estos localizadores y han puesto a frecuencia de radio, les ha resultado muchas veces. A mí en campo me ha resultado muchas veces hacer una localización de un cable o una tubería con esta frecuencia de radio. E incluso en algunos lugares es mejor radio que 60 Hz. Bueno, una de las preguntas clásicas que también me hacen es, ¿qué frecuencia escojo? ¿Cuál frecuencia es mejor? ¿Radio o 60 Hz? Y yo creo que la mejor respuesta es que usted mismo se fije en campo. No hay mejor respuesta que el mismo sitio donde usted va a hacer la localización. Entonces, al principio siempre es probar qué frecuencia es la que sintoniza mejor allí en campo. Puede ser frecuencia 60 Hz, puede ser frecuencia de radio, pueden ser las frecuencias del transmisor, 8 kHz o 32 kHz. Pero la respuesta la va a tener usted mismo en campo, probando. Pero ya va a ver que una vez que haga una primera prueba, y vamos a suponer que la mejor de las frecuencias es 32 kHz. De allí para adelante, el trabajo de localización es súper sencillo. ¿Por qué? Porque ya venciste la primera parte importante, que es qué frecuencia empleo mejor en campo, en ese lugar de trabajo. ¿Correcto? Pero bien, nos estábamos saliendo un poquito de curso. Voy a volver al tema pasivo, que son solo dos frecuencias, power y radio. Bien,
Vamos a hacer esta búsqueda en ese lugar desconocido, ¿correcto? En el que decíamos que no tienen planos, ¿ok? Es una zona totalmente desconocida y lo han contratado para eso, para verificar dónde está pasando. Lo que va a realizar usted es primero determinar el área del trazado. Es importante saber que usted encaje un área determinada de trabajo. Vamos a suponer que esa área sea de 100 metros cuadrados y usted ya lo determinó que sea 10 por 10. Estoy dando un ejemplo, ¿cierto? Ok, ya delimité la zona de trabajo. Ahora lo que me queda es estudiar lo que hay en esa área. Y para eso, como usted ha determinado en una zona, en un área, sea rectangular o cuadrada, usted va a avanzar haciéndole el trabajo de localización con esa frecuencia de 60 Hz o radio. Va a avanzar primero en zigzag, en una forma, vamos a llamarla así, en una forma vertical, así como está la persona, miren. La persona está mirando de frente y lo va a hacer en modo vertical. Una vez que termine esta primera línea blanca, lo que va a hacer es avanzar un paso o dos pasos y luego retornar. Y cada vez que haga este trabajo, va a tener que siempre mirar la tablet, va a tener que siempre mirar lo que muestra la pantalla. Y si en la pantalla le está mostrando que en este punto, para este ejemplo, el punto rojo es parte de un cable o una tubería, usted va a marcar esa zona, ese sitio, ese punto, perdón, en el terreno. Ahora, las personas que van a hacer ese trabajo de la localización de esos cables o tuberías siempre deben llevar armas adicionales, le digo yo. ¿Cuáles son esas armas adicionales? Por ejemplo, un spray. El spray me va a servir para marcar la zona, el punto en el terreno, ¿correcto? Así como, por ejemplo, está este punto rojo, yo con un spray bien puedo marcar que allí el equipo ha detectado un punto y vamos a ver si eso corresponde a un trazo de un seguimiento, sea de un cable o una tubería. Luego continúo en esta forma y en la dirección de la flecha blanca. La persona tiene que caminar en esta dirección, haciendo como un zigzag, pero en vertical. Y miren cuántos puntos se ha demarcado para este ejemplo. Uno, 2, 3 y 4. Son 4 puntos. ¿Ok? Entonces ya la persona, una vez que acaba en esta localización en vertical y zigzag, ha encontrado 4 puntos muy interesantes donde le hace pensar a esta persona que puede haber algo allí, que puede ser un cable, puede ser una tubería. ¿Ok? Bien. No solamente lo vamos a hacer en ese sentido vertical, sino también horizontal. ¿Ok? Aquí miren ustedes que la persona ya terminó también el trabajo en horizontal y ha marcado los puntos que también le ha salido en horizontal. ¿Ok? Vamos a ver un poquito más adelante que el equipo tiene una brújula, la pantalla tiene una brújula que ayuda a orientarte en el sentido del cable o en el sentido de la tubería. Muy interesante eso. Va a ayudar a hacer una detección muy rápida. Incluso sin estar muy capacitado, sin estar capacitado, se llega a entender el equipo para que ustedes vean qué tan didáctico es. Y lo vamos a ver en unas diapositivas posteriores. Y bien, algo que también me gustaría recalcar es que algunas personas que no tienen el spray a la mano o no lo pueden conseguir en la zona aledaña, porque yo entiendo que para este tipo de trabajo de campo a veces son en zonas rurales, son zonas muy alejadas y es muy difícil comprar algo por allí muy cerca, como un spray, ¿no? Si no lo tienen a la mano, podrían utilizar también otro tipo de marcador, por ejemplo, cal o tiza ayuda mucho a poder hacer el marcado en el terreno. ¿Ok? Lo interesante es que no solamente haces el marcado de cuáles son los puntos, sino también le puedes añadir, estando en el mismo suelo, eh, la profundidad a la que se encuentra. Vamos a suponer que sea 60 centímetros y usted lo puede marcar entonces en el terreno a 0,6 metros. Entonces, cuando vea usted que ha hecho el trabajo pulcro de poder hacer
la determinación de la ruta de ese cable o tubería, va a poder no solamente denotar la gente que va a hacer el trabajo de excavación o la obra, no solamente va a saber por dónde está pasando, sino también a qué profundidad está, y entonces va a tener que tomar las precauciones del caso al momento de hacer las excavaciones. ¿Ok? Bien. En la localización pasiva, que es la que estoy explicando, bien les decía que utilizo solo el receptor, que puede ser el receptor, aquí está la base del receptor, con el mango largo o con el mango corto o la asa corta. ¿Ok? Y la tablet con la aplicación o el celular, su celular con la aplicación, que es gratuita y la pueden descargar en Play Store. ¿Ok? Aquí está lo interesante, la pantalla, ¿no? ¿Qué nos dice la pantalla? ¿Qué información trae la pantalla al momento de hacer una localización, por supuesto? Bien, va a elegir la frecuencia de modo pasivo. ¿Recuerdan que le decía frecuencia power, 60 Hz o 50 Hz, o la frecuencia de radio? Aquí está justamente. Si usted a su tablet pica aquí en esta parte, le va a mostrar estas dos opciones, power o radio. Por supuesto que si coloca power, acá le va a salir frecuencia. Si usted pica acá, le va a salir dos frecuencias. Aquí está, 50 Hz o 60 Hz. Para aquí en Perú, 60 Hz. Solamente en territorio peruano manejamos todos nuestros sistemas a 60 Hz. ¿Ok? Bien, aquí hay otra cosa, el modo de localización, que puede ser ancho, pico o nulo. Y aquí viene el modo de localización muy interesante, porque cuando las líneas o cuando las tuberías, cables son muy profundas, ¿ok? Podríamos utilizar mejor el modo ancho, ¿correcto? Es el modo más apropiado para detectar lo que son básicamente tuberías metálicas. Hay tuberías metálicas que están mucho más profundas que los cables de energía, cables de baja tensión, media tensión, alta tensión. Para darle solo un ejemplo, ¿no? Por norma peruana, los cables de baja deberían estar enterrados a 60 centímetros de profundidad. Pero en la praxis, lo vamos a encontrar tal vez en diferentes profundidades. Porque también recuerden ustedes algo que es importante. Los terrenos pueden cambiar su profundidad con el pasar del tiempo. Pueden ser rellenados con más tierra, pavimento, veredas, etcétera, o pueden ser excavados también y quitarle entonces la profundidad inicial que tenía el cable. ¿Ok? Entonces, por eso es importante también determinar a qué profundidad está. ¿Ok? Bien. El otro modo que yo más recomiendo, este modo pico, cuando sea utilizado para localizar cables de energía justamente. Cables de baja 60 centímetros aproximadamente, cables de media tensión, por ejemplo, metro, metro 20, en cruzadas, metro 50, bien puedo utilizar entonces el modo de localización pico. ¿Ok? Y el modo nulo funciona de una manera inversa al modo pico. ¿Ok? ¿Cómo así? A ver, y algo que todavía no les había explicado, lo explico ahora. ¿Cómo son estas curvas? ¿Por qué presentan estas curvas, ¿no? El modo ancho, pico y nulo. Bien, esta es la forma, voy a poner el ejemplo del modo pico, ¿no? Imagínense, y voy a crear aquí una anotación, ¿ok? Vamos a ver. Imagínense que esta línea pintada aquí en este slide sea el cable o la tubería que quiero localizar, ¿correcto? Y digamos que la persona y el receptor está aquí. ¿Recuerdan ustedes que, voy a pintarlo de color rojo, hay un campo electromagnético aquí, ¿verdad? Hay un campo electromagnético. Disculpen ustedes que el pulso no está tan bueno.
Pero lo importante es que es el campo electromagnético, la representación de esta línea de color rojo. ¿Ok? ¿Notan ustedes eh, que esa persona que está en el X, representada por la X, está lejos, por decirlo así, del cable, ¿verdad? Aquí la señal es baja, ¿ok? Si lo queremos representar, digamos, como una curva, sería este punto de aquí. Voy a anotarlo acá. Esta X de aquí, ¿correcto? A medida que la persona se va acercando, ¿correcto? A las líneas de campo electromagnético, también vamos obteniendo mayor señal de ese campo electromagnético. ¿Dónde veo esa señal de campo electromagnético? Aquí, miren, aquí. Esta parte del círculo o de semicírculo, ¿correcto? Se va a ir completando de una manera total si está pintado todo el fondo o si solo una parte, ¿ok? Entonces es la fuerza de la señal de ese campo electromagnético. ¿Dónde va a ser la señal más intensa del campo electromagnético? Cuando me encuentre yo exactamente encima del cable. Y para eso va a ser este pico de acá, miren. ¿Qué pasa si yo sigo caminando en esta dirección, hacia la izquierda? Voy siguiendo la línea con la X, ¿ok? Miren cómo voy dibujando entonces los demás puntos. ¿Ok? Entonces, al momento de hacer el trazado, la verificación, dónde está pasando el cable, tengo que yo moverme hacia la izquierda y hacia la derecha hasta que yo vea, por el modo pico, hasta que yo vea dónde está exactamente ese cable. ¿Quién más me va a ayudar para eso? ¿En qué dirección? Esto de aquí que se llama brújula. ¿Ok? Voy a ponerlo acá. Se llama brújula. Ok, ahí está, en color amarillo. Esa brújula rota 360 grados y se alinea al cable o la tubería que quiero localizar. De esa manera me es más fácil rotar mi cuerpo y el equipo para encontrar dónde está pasando ese cable o esa tubería. La idea, siempre, la idea es que esa línea esté, voy a dibujarla acá. Mm, Vamos a ver. ¿Dónde está el lápiz? Acá está. Ok. Esa línea esté así. Ok. Cuando la línea está totalmente vertical de esa brújula, quiere decir que el cable yo lo estoy mirando de frente. ¿Correcto? Es decir, si yo estuviera acá en este punto de aquí, la brújula, que es esta partecita de aquí, me va a mostrar esto en la pantalla, ¿no? En la pantalla, por supuesto, de la tablet, ¿no? Esta es la tablet. Aquí estoy dibujando este círculo, que está acá el círculo, y la línea en vertical. Quiere decir que estoy mirando de frente el cable. ¿Ok? Bien, solo me hice ese espacio para poder explicarles más de los modos, ¿no? El modo pico, ancho y nulo. ¿Correcto? Vamos a quitar todo esto. Ok. Bien, seguimos. Aquí está la persona y no es más que una representación y ahora más dinámica de cómo está haciendo el zigzag, cómo está marcando los puntos, que los puntos le dije que lo pueden marcar con un spray, lo pueden marcar también con cal, tiza, etcétera. Allí la persona ya hizo un trazado en vertical y encontró para este ejemplo un cable, pero también lo va a tener que hacer de manera horizontal, que es lo que veníamos diciendo, ¿no? Ok. Y también debería marcar los puntos.
¿Ok? Lo mismo para el modo radio, porque estábamos haciendo el modo power, pero para el modo radio es de una manera idéntica, ¿correcto? Ok. Bien. Vamos a hablar ahora de la localización activa, ¿correcto? Es decir, utilizando el transmisor, que yo recomiendo que se utilice el transmisor, porque hay mayores ventajas. Vamos a verla ahora a continuación. ¿Ok? Aquí hay un procedimiento práctico, ¿no? De cómo poder realizar esta localización activa, ¿no? Nos dice, mantenga el transmisor cerca del suelo con las flechas de la tapa en posición vertical. Eso lo vamos a ver ahorita en la siguiente diapositiva, cómo son esas flechas que está en el mismo equipo de guía para que pueda hacer el trabajo de inducción, por ejemplo, ¿no? Configurar el transmisor a una frecuencia de 32 kHz, ¿ok? Caminar en paralelo y a lo largo del área que se excavará, al área que se va a poder estudiar, digámoslo así. La señal de rastreo se induce directamente en el servicio o en el cable de servicio, tubería de servicio, ¿no? Y es rastreada por el localizador, nuestro localizador. Aquí hay una recomendación: no balancear el equipo. Tratemos siempre de que la base esté de forma paralela al suelo y no de una manera inclinada, lo que nos podría dar una falsa lectura. ¿Ok? El primero que vamos a realizar se llama modo inductivo. ¿Ok? Bueno, acá hay un pequeño video. Aquí está la persona con la tablet, ustedes lo pueden ver, y la otra persona está sujetando el receptor. ¿Ok? Miren cómo la base se puede articular, se puede mover en una posición determinada, ¿no? ¿Eso dónde puede ayudar? Eso puede ayudar a veces cuando nosotros hacemos el trabajo de localización, nos encontramos con una pared y el equipo nos dice, pasando la pared está el cable. Entonces, para uno se le dificulta mucho pasar una pared si no es su predio, ¿verdad? O si no tiene acceso a él. Entonces, lo que hacemos es inclinar la base apuntando hacia la pared y de esa forma, con el equipo, con la pantalla en la mano, nosotros vamos a poder ver si efectivamente la señal está allí y a cuánto más o menos está. ¿Ok? Bien. Lo que les venía diciendo es el trabajo de la brújula, ¿no? Nuestro equipo tiene una antena, se llama antena en 3D, que es tridimensional. Por eso nos ayuda el equipo muy fácil a poder hacer el trabajo de la localización de ese cable o la tubería. Ven esa posición de esa brújula que cambia, ¿no? Cambia constantemente, pero siempre alineándose siempre a la orientación, dirección del cable o la tubería. ¿Ok? Bien, para la localización activa necesitamos todo el kit, ¿no? Transmisor, receptor, con el asa ya sea larga o corta, y el equipo, perdón, la pantalla, ¿no? Ok, ¿qué vamos a poder configurar en el equipo? Vamos a poder configurar esto. Primero, vamos a colocarlo ya no en modo power ni radio, vamos a colocarlo a un modo que se llama señal, ¿correcto? Cuando usted ya le coloca señal, ya se queda aquí el equipo en dos frecuencias, básicamente. Frecuencia de 32 kHz o de 8 kHz. ¿Ok? Va a poder también usted ver la profundidad. ¿Recuerdan que les decía, el equipo puede dar la profundidad? En efecto, lo puede hacer y lo va a mostrar aquí. Miren, este donde dice H es la profundidad a la que se encuentra. ¿Cuánto es? 0,71 metros en este caso. 0,71 metros. O 71 centímetros, que es lo mismo, de profundidad. ¿Ok? Cuando nosotros veamos que la línea de la brújula no está
en horizontal completamente, en vertical, perdón, completamente, hay una distancia, ¿verdad? Entre la línea verde y esta línea que yo he puesto en vertical. Esta es la distancia lateral. ¿Dónde muestra la distancia lateral? Aquí. Este D vendría a ser la distancia lateral a la que se encuentra. En este caso, la persona debe caminar aproximadamente 13 centímetros hacia la derecha para poder encontrar el cable. ¿Ok? Bien, pero también te da el ángulo del equipo. ¿El ángulo de qué? El ángulo de esta línea verde respecto a la vertical. Si nosotros aquí trazamos una línea imaginaria en vertical, hay un ángulo aquí, ¿verdad? Ese ángulo es el ángulo de aquí. Para que a usted le dé una idea de cuánto debe rotar. Y si la línea está totalmente en vertical, debería ser 0 grados, ¿cierto? Entonces, el equipo tiene todas estas ayudas para que usted pueda ubicar rápidamente el cable, ¿ok? No solo eso, nos va a poder mostrar también otro parámetro importante que es la corriente. Y lo va a mostrar en miliamperios, como está acá. Normalmente, si les digo, en las corrientes del transmisor van en el lado de los miliamperios. Y por ejemplo, yo he tenido experiencias de poder hacer localizaciones con corrientes de 3 miliamperios, por ejemplo. Una corriente para nosotros bien bajita, ¿cierto? Pero que para el equipo le funciona súper. Porque ya con 3 miliamperios puede generar ese campo electromagnético que necesitamos para que para que el receptor pueda hacer su trabajo de localización y darnos la profundidad y todo lo demás que les vengo conversando. ¿Ok? Bien, voy a borrar todo esto y listo. Bien, a continuación ustedes van a ver un video de una localización real. Esto, a ver, esto lo hice yo en una localización de un cable de baja tensión, ¿correcto? Y grabé la pantalla del receptor, en este caso la pantalla en la tablet. Nosotros sabemos que las tablets o los celulares tienen la función de grabar la pantalla y así es entonces que obtuve este video que se los voy a mostrar a continuación. ¿Ok? Presten atención, por favor, a todo, en realidad, a la brújula, a la profundidad, al ángulo, a la distancia lateral, derecha o izquierda, a la corriente. A la frecuencia también a la que fue localizado. Mire, esta es una frecuencia activa, ¿verdad? Porque esta es la frecuencia que lleva el transmisor, ¿cierto? 32 kHz. El modo de localización pico, ¿ok? Bien, vamos a verlo. Por favor, solo me confirman si el video se está reproduciendo. Correcto, ingeniero. Listo, muchas gracias. Miren cómo todo se mueve con coherencia. Mira, aquí está en 0 grados, miren. Y si ustedes se han dado cuenta, aquí hay como una especie de un círculo en la parte inferior izquierda, hay una especie de un círculo, ¿ok? Que es para grabar en la memoria de la tablet, grabar los datos, como por ejemplo los datos de GPS, los datos o la información de la corriente, de la profundidad, de la distancia lateral, de la frecuencia, del ángulo. Es muy interesante. El equipo entonces puede grabar toda esa información en la memoria también, para que usted posteriormente lo muestre. Si quiere mostrarlo en un mapa, por ejemplo, lo va a poder hacer, lo va a poder ver, ¿correcto? Y entonces, ¿por qué se está moviendo allí hacia la izquierda y derecha esa línea? Porque yo al momento de hacer el trabajo de localización, recuerdan que les decía, tengo que moverme para la derecha, tengo que moverme para la izquierda y tengo entonces que saber que esa línea verde en vertical es allí donde está el cable. Si yo me muevo a la izquierda, baja la señal, miren, baja la señal.
Si yo me muevo hacia la derecha, también baja la señal. ¿Dónde la señal es máxima, por decirlo así? Justamente cuando está en la posición vertical totalmente. ¿Ok? Aquí ustedes pueden ver la profundidad H, que si mal no recuerdo, aquí ahorita vamos a ver, está en 0,9 metros o 90 centímetros aproximadamente. ¿Ok? Miren la corriente, 2,9 miliamperios. Una corriente suficiente para que el equipo pueda hacer su trabajo de localización. No necesitas entonces corrientes en amperios. No es necesario. ¿Ok? Lo que sí les comento es que cuando la señal prácticamente se acabe, y eso va a suceder a medida que usted se va distanciando más o se va alejando más de su fuente, que es el transmisor. Cuando la corriente ya llega prácticamente a cero, lo que hacemos es una cosa muy sencilla, trasladar el transmisor hacia el último lugar donde pudimos hacer la localización. Así que se vuelve un bucle, por decirlo así, infinito de localización. O sea, no vamos a tener un límite en distancia de trazado, ¿no? Muchas veces me dicen, ¿y cuántos metros, cuántos kilómetros puedo hacer de trabajo de localización? En realidad, para el modo inductivo, que ahora les voy a enseñar cuál es el modo inductivo, el bucle se vuelve prácticamente infinito. Usted no va a tener barreras de poder utilizar en cuanto a distancias de detección o de localización, de rastreo de cables o tuberías. ¿Ok? Esto muestra también la aplicación, ¿sí? Claro, la que les mostraba anteriormente era una pantalla de localización, pero si ustedes desplazan esa pantalla como una pantalla 2, como si fuera una siguiente página, van a encontrar los datos almacenados en la memoria y si usted pica uno de los datos, le va a aparecer el mapa, como estamos viendo aquí en pantalla. Esto es localización real. Aquí está en Callao. Esto es en el Callao. ¿Ok? En Lima, por supuesto. En la provincia constitucional de Callao. ¿Ok? Nos dice, ¿qué nos muestra? Bueno, primero la ruta y segundo, los demás parámetros muy interesantes. La frecuencia de localización. Vamos a ver en diapositivas más adelante que va a mostrar también la profundidad, la distancia lateral, el ángulo, ¿no? El ángulo con respecto a la vertical, etcétera. Bien, ahora la pregunta sería, yo ya sé cómo localizar en modo pasivo en una zona extraña, en una zona que no conozco. Y la pregunta es, ahora, en la localización activa, ¿cómo lo hago de la misma forma? ¿Cómo hago para poder detectar o trazar un cable o una tubería usando el receptor y transmisor? Sí se puede. Y esto le llamamos modo inductivo. Para eso se debe trabajar o se debe hacer el trabajo con dos personas. Una agarrando por una parte el transmisor y la otra el receptor. Ambos mirándose de frente a una distancia de 10 pasos aproximadamente. Aquí está, lo muestro aquí en la derecha, 10 pasos. Y Marco, ¿por qué 10 pasos? ¿Por qué 10 pasos? ¿Por qué no más cerca? ¿Por qué no puede ser 1 metro, 2 metros, un paso, 2 pasos, tres, etcétera? Estos 10 pasos nosotros los recomendamos y creemos que es suficiente para evitar la inducción entre el transmisor y receptor. Porque acuérdense que este primer modo se llama modo inductivo. Es decir, el transmisor va a generar su propio campo, invisible ante nuestros ojos, por supuesto, pero detectable por el receptor. Entonces, para evitar que haya esa confusión en el aire de ese campo del transmisor, no distanciamos 10 pasos y a 10 pasos aseguramos que no haya inducción entre un equipo y otro, ¿correcto? Y ahora, ¿cómo lo hago? Aquí voy a dar clic para que se reproduzca este, esta pequeña lámina donde ustedes van a poder visualizar cómo es que se trabaja en equipo para poder hacer una detección de cable o tubería en una zona desconocida. ¿Ok?
Bien, les decía que hay una persona que está agarrando, que debería estar agarrando el transmisor y la otra el receptor. Es un trabajo en equipo y coordinado. ¿Por qué? Porque al principio esta persona no está como aquí arrodillada dejando el equipo, sino está de pie y con el equipo en la mano mirando de frente a la otra persona y siguiendo a la otra persona de frente. Porque acuérdense que quien tiene la pantalla para poder detectar dónde está pasando ese cable o tubería es esta persona de aquí arriba. Por lo tanto, el que tiene el transmisor debería estar mirándolo siempre de frente y moviéndose de una manera coordinada, siguiendo los pasos a este señor de aquí arriba. ¿Ok? Cuando este señor vea en la pantalla, como ya les enseñé, cómo se puede ver cuando ya encontré ese cable o tubería, cuando este señor vea eh, que encontró el cable o la tubería, le va a decir a la persona que está aquí abajo, muévase un poquito más para la izquierda o para la derecha, en el sentido que él tenga la orientación correcta de ese cable o tubería. Como está acá, miren, la línea representada por color negro es un servicio metálico, o sea, es una tubería metálica, ¿ok? Que si la persona, voy a reproducirlo de nuevo, aquí está. Si la persona está exactamente encima, la señal es más fuerte allí, la brújula se va a orientar de frente en esa línea y en esa dirección. ¿Ok? Entonces, el señor de aquí arriba tiene la responsabilidad de guiar al señor de que está aquí abajo, donde puede dejar el transmisor en el suelo, que debería ser aquí en este punto, donde está la tubería metálica. Y de allí para adelante, es decir, se entiende que es en la dirección contraria al transmisor, ¿no? Es decir, de aquí en adelante, voy a ponerlo aquí con una nota, de aquí en adelante, este señor va a poder hacer el trazado de esa, en particular, de ese servicio de tubería metálica, ¿ok? Si quiere hacerlo del otro lado, no hay problema, porque recuerden que el transmisor va a estar acá, en este punto, ¿ok? Entonces solo tienes que saber que entre el transmisor y el receptor deberían haber 10 pasos, ¿correcto? 10 pasos. Ahí está. Y de aquí para abajo vas a poder detectar, lógicamente, ese cable o esa tubería. Marco, ¿qué pasa si se acaba la señal? Por aquí se acabó la señal. No hay problema. Agarro el transmisor y lo llevo hasta ese último sitio donde se acabó la señal y hago lo mismo de allí para adelante, como este paso. ¿Han visto entonces cómo es muy productivo tener este método en campo? Este método es muy utilizado en campo, porque no necesitas ninguna conexión. Recuerda que solo el transmisor lo dejas encima del terreno, como es en este caso de aquí. Lo dejas así, aquí, encima del terreno, sin conexión, sin nada, trabajando a esa frecuencia de 32 kHz, ya usted puede hacer el trabajo de localización de cable y tubería. ¿Ok? Bien. Por favor, si tienen preguntas, lo van dejando en la casilla de preguntas y ya luego amablemente Ana María y Gustavo nos van a poder ayudar, ¿correcto? Bien, Claro que sí, ingeniero. ¿Me permite un momento, por favor? sí, excelente. Bien, seguimos. Recuerden que no solo debo hacer la localización en esa zona desconocida en vertical, sino también en horizontal. Aquí lo muestra también que hay que realizarlo así. Recuerdan que en modo pasivo también para hacer un estudio de un terreno desconocido y saber dónde está pasando ese cable o tubería, lo hacíamos en dirección vertical y horizontal. Aquí lo mismo. ¿Ok? Bien. Y justo vamos a hablar de los temas o los modos que hay para localizar, las técnicas que se emplean para poder hacer la inducción de la señal
de corriente eléctrica, ¿ok? Y cómo trabajas entonces con el receptor. Aquí tenemos este primer modo, se llama modo de inducción, que se trabaja a 32 kHz, ¿ok? Nos dice acá, la inducción es una forma muy rápida y sencilla de aplicar una señal de corriente eléctrica alterna a esa frecuencia de 32 kHz sin necesidad de realizar una conexión física con el propio cable o la propia tubería, ¿ok? Y aquí nos habla un poquito de lo que consta, lo que tiene el transmisor, ¿no? El transmisor utiliza una antena interna para transmitir la señal. Es decir, si es que llegásemos a abrir, que obviamente no les recomiendo que abran su transmisor si lo tuvieran, pero si es que en ese supuesto abrieran el transmisor, van a ver allí como una especie de una antena, un bobinado. Ese es para la parte inductiva. Esa es la parte donde va a generar ese campo electromagnético invisible ante nuestros ojos, pero que va a ser muy importante para inducir la señal de corriente eléctrica alterna. ¿Ok? Luego tenemos el modo de conexión o el modo de conexión galvánico, también se le llama. ¿Ok? Para eso utilizamos cables y el equipo, el kit estándar viene con cables de prueba, ¿correcto? Cables y cocodrilos, por supuesto, para poder eh, inyectarle una señal de corriente eléctrica alterna. ¿Ok? Esto es lo que ya conocemos. Aquí está el transmisor de una vista un poquito más amplia. ¿Ok? Aquí está las entradas de los cables para conexión directa. Ahorita vamos a ver la conexión directa con una lámina muy, muy representativa. Estos mismos canales de entrada se pueden utilizar para la pinza inductiva, para conectar la pinza inductiva, y para el modo inductivo, netamente, recuerden que no hay ningún medio de conexión. ¿Ok? Esta línea es muy importante. Esta línea de color naranja, donde dice abajo de Sonel, está esa línea. Ahora, ¿esa línea para qué sirve? ¿Para qué me va a ayudar? En campo, cuando yo quiera colocar el transmisor, este equipo, en el terreno, lo puedo colocar en diferentes orientaciones, ¿cierto? Pero esta de aquí nos está indicando que el equipo debe estar alineado, o sea, el cable o la tubería debe estar alineado en esta dirección de la flecha. Quiere decir, voy a poner un ejemplo, ¿no? Quiere decir que, voy a dibujar acá, quiere decir que si el cable estuviera por acá, ¿ok? El cable estuviera por allí, el transmisor yo lo voy a conectar perdón, yo lo voy a dejar de esa forma. ¿Por qué? Porque esa flecha de color naranja se está alineando también a la propia dirección del cable o la tubería. Y es así como vamos a conseguir un efecto inductivo con mayor eficiencia, ¿ok? Con mayor potencia, una mejor inducción de señal de corriente alterna a esa frecuencia que recuerden es 32 kHz para el modo inductivo, ¿ok? Bien. Primer modo, modo inductivo. Miren, aquí se ve claramente cómo es que se debe eh, ejecutar los trabajos en modo inductivo. Sin conexiones, por supuesto. Aquí se entiende que es sin conexiones. Bien dijimos que el transmisor se deja en la misma orientación que el cable y la tubería. Es decir, así como aparece aquí. De esa forma él va a tener una mejor efectividad de inducir una señal de corriente alterna a esa frecuencia de 32 kHz, perdón. El receptor, lógicamente, también debo ponerle en esa misma frecuencia, ojo. No puedo poner el receptor en otra frecuencia distinta a la del transmisor porque de otra forma no me va a funcionar, no me va a localizar. ¿Ok? Entonces debe haber una sincronización en ese caso de frecuencias, ¿no?
32 kilohertz y 32 kilohertz al otro lado. ¿Ok? Esto es lo que les hacía notar de la flecha en color naranja en nuestro caso, ¿no? Entonces, en campo va a ser muy rápido, muy sencillo poder dejar el equipo una vez que sepa dónde está pasando ese cable y la tubería, o la tubería, ¿no? Sí, perdón. Aquí algo importante que me preguntan, ¿no? Me preguntan siempre. En este modo inductivo, ¿puedo trabajar los cables de energía con tensión o sin tensión? La respuesta es, puedes trabajarlo bajo cualquiera de las dos formas, energizado o desenergizado. Igual va a funcionar el método inductivo. ¿Y por qué es permisible así, estando energizado o desenergizado? Primero, energizado es lo más, digamos, preocupante, ¿no? Para muchos. Pero recuerden que en este modo inductivo, sin conexiones, no hay ningún peligro, porque estamos hablando que el transmisor y el cable están a una cierta distancia, que los demarca la profundidad al final, ¿verdad? Entonces no hay ningún medio de conexión en el que el instrumento se vea afectado. Por lo tanto, podemos trabajar bajo esas dos formas, energizado o desenergizado. ¿Ok? En el modo de conexión directa con cables, aquí sí hay que tener cuidado, especial cuidado. ¿Por qué? Porque si estoy tratando de localizar un cable de energía y ese cable está con tensión, está energizado, ¿correcto? Eh, no lo vamos a poder utilizar en este modo de conexión directa, porque podemos averiar el equipo. Imagínense que esto está energizado y nosotros colocamos el cable de color rojo aquí. Se crea un bucle cerrado y por lo tanto el sistema de alimentación le va a entregar una corriente que va a terminar destruyendo la placa del equipo. Si es una corriente bastante fuerte e instantánea, a pesar de que nuestros equipos tienen protección, es cierto, tiene fusibles de protección, de todas maneras siempre hay un riesgo de que los equipos se puedan averiar. ¿Ok? Pero como no queremos eso, simplemente debemos darnos cuenta que para esta conexión directa que el cable debe estar desenergizado. Si es una tubería, sabemos que las tuberías normalmente están desenergizadas, unas tuberías metálicas, ¿no? De todas maneras, hay que hacer el procedimiento para la verificación de que esa tubería metálica no esté portando algún tipo de tensión peligrosa para el equipo. ¿Ok? ¿Cuál es la idea de hacerle esa conexión directa? De que el propio equipo sea la fuente, es decir, el propio equipo inyecte una corriente a una frecuencia, que esa frecuencia puede ser de 8 kilohertz o 32 kilohertz, cualquiera de las dos. ¿Ok? Bien, entonces para esto un extremo lo conectamos de color rojo, el otro extremo del cable con una pica que viene con el equipo, una estaca, a tierra. ¿Para qué la estaca a tierra? Para que haya un circuito, un bucle cerrado, así como estamos viendo acá. Claro, el extremo, el final del cable, lo tengo que aterrar también. ¿Para qué? Para que haya este fenómeno o mejor dicho, para que haya este bucle cerrado, un circuito cerrado, y entonces ya el equipo pueda generarle una corriente a través de ese cable o tubería para poder localizar. ¿Ok? Y el último de los métodos, el uso de la pinza. Imagínense que ustedes han hecho una calicata o han hecho una excavación previa en algún punto y encontraron el cable allí o la tubería. Si bien es cierto, por ejemplo, en el caso de los cables, vas a encontrar y vas a ver el cable, pero de repente sería muy riesgoso poder hacer o aperturar el servicio, vas a dejar también sin servicio a muchos usuarios para esto, y hacer una conexión directa, y tienes que desenergizar incluso. Entonces, no es práctico, ¿cierto? El método que es más práctico para este caso es el modo con pinza. Entonces, si usted ve el cable ahí en la excavación, simplemente lleva la pinza, la conecta como está, o mejor dicho, hace la instalación como está aquí en la gráfica y listo. Lo que esperamos es que haya circuito cerrado, ¿ok?
cuando hay un circuito cerrado, esa pinza es inductiva. Recuerden que esa pinza va a inducir una señal de corriente, ¿correcto? Al circuito. Y de esa manera nosotros vamos a poder hacer el trabajo de localización, ya viendo esa corriente. ¿Ok? Aquí está. Aquí tenemos varias tenazas, varias pinzas por diferentes diámetros que tenemos en nuestros clamps o en nuestras pinzas. ¿Ok? Ya para ir terminando y cerrando este webinar, tenemos la localización para tuberías no metálicas también. ¿Ok? En el caso de las tuberías no metálicas, y sabemos que nosotros que si intentamos por cualquiera de los métodos descritos anteriormente, no vamos a poder inducir una corriente porque al no ser metálico, ¿ok? O no sea un material conductor de la electricidad, no va a ejercer esa función justamente de localización. Entonces, para eso tenemos nosotros un accesorio que es este carrete de cable con la sonda, con una sonda. La idea es que la sonda se someta en la tubería que no es metálica, por ejemplo, una tubería de alcantarillado, ¿correcto? Y de esa manera, haciendo pasar esa, esa sonda, nosotros podamos ir consiguiendo la localización, el trazo, por dónde está pasando esa tubería no metálica, ¿correcto? Aquí hay, por ejemplo, un ejemplo de aplicación, ¿no? Ustedes ven la persona allí tratando de someter este cable, que es como si usted tuviera una wincha pasacable, ¿no? Y usted trata de hacer una instalación eléctrica haciendo pasar por esta tubería, pues la wincha. Igual, de esta misma forma, con este carrete de cable. Claro que a diferencia de la wincha, en la cabeza del cable está la sonda que al final va a generar ese campo electromagnético necesario para la localización. Ok, tenemos la memoria que bien les decía de almacenamiento de datos. Esta es la información que muestra de una manera más amplia. Miren, ve la profundidad, la distancia lateral, el ángulo, ¿ok? La frecuencia que usted empleó, la fuerza de la señal, la corriente que llevaba, las coordenadas GPS, la fecha y hora. Entonces, toda esta información, que es una información bastante nutrida, lo va a poder encontrar en la misma aplicación. Cada vez que usted presiona este círculo que está demarcado aquí, que yo estoy señalando con el puntero láser, este círculo de aquí sirve para guardar esa información de localización que usted está haciendo en la memoria de esa pantalla, de esa tablet o celular. Y estos datos, por supuesto, son compartibles. ¿Ok? Si yo presiono las coordenadas, me va a salir el mapa, miren, que está mostrándolo allí. Y es más, si ustedes no lo quieren ver en este mapa de la propia aplicación, ustedes pueden ver en el mapa de Google Earth o el mapa de Google Maps también. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Solamente tienen que digitar las coordenadas que están aquí, allá abajo. Por ejemplo, acá dice 50.85007, 16.52099. Esa es la coordenada que describe un punto en particular. Si usted solo digita en el Google Maps, va a ver que le va a mostrar un punto en el mapa. Y eso le va a permitir a usted realizar un informe muy detallado, incluso con ayudas de mapas, hacia su jefatura o hacia su cliente final, si es una empresa de servicios. ¿Ok? Tenemos las características únicas que ya les comentaba, manejo a través de la tablet, manejo o por teléfono inteligente, que son los smartphones. El manejo es sencillo, como ustedes lo han podido apreciar, tiene GPS gracias a la propia tablet o el teléfono, una memoria de almacenamiento de datos gracias a la misma aplicación, ¿ok? Y la posibilidad de fusionar rutas en un mapa, que eso lo trae nuestra propia aplicación, la brújula que está también en esa misma aplicación. ¿Cuáles son los usuarios de nuestros equipos? Empresas eléctricas, de transmisión, distribución, aquellos que, por ejemplo, quieren levantar un plano de todos sus circuitos, sea de distribución, por ejemplo,
O también cuando quieren, por ejemplo, levantar información de las mallas, que es muy sonado, es muy aplicado para este tipo de área, ¿no? Muchas veces tenemos un área en la central de generación, perdón, una malla bastante grande y muchas veces no saben por dónde pasa esa malla porque los planos se desactualizaron o se perdieron, etcétera. Puedes levantar entonces información con estos tipos de instrumentos. Empresas constructoras para evitar este tipo de peligrosidades, de que las personas se puedan, o los usuarios puedan verse afectados por la falta de energía eléctrica, o un tema de seguridad también para el propio trabajador que se encuentra en la zona. Empresas que realizan excavaciones, contratistas eléctricos, instalaciones industriales, también por supuesto. Me falta aquí mineras, por ejemplo, y tantos más donde se puede aplicar en realidad con todos los trabajos que tengan que ver con una excavación. ¿Ok? El último lema, simplemente, trabajo de forma segura, suponga siempre que existen servicios subterráneos. Creo que esa es la mejor forma de partir, ¿no? Para el tema de seguridad. Entonces, si tratamos nosotros todos los servicios como si estuvieran energizados, vamos a tener, digamos, esa buena predisposición a tratar de localizar, hasta que demostremos lo contrario, hasta que demostremos que no hay o hasta que demostremos que está desenergizado. Entonces, simplemente son algunos frases finales para mi localización, para mi presentación, perdón. Yo les agradezco bastante su tiempo. Ahora voy a escuchar las preguntas que ustedes tienen con la ayuda de Gustavo y Ana María. Excelente, ingeniero. Muchas gracias por su presentación. Buenas noches, antes que nada, con todos ustedes, comunidad Mentoring, qué gusto saludarlos nuevamente. Soy Gustavo Taco. Y pues, como señalaba ingeniero, vamos a aprovechar este espacio para poder responder las consultas que ustedes tengan. Para ello, recuerden que tienen 2 vías. Pueden hacerlo a través de este icono de preguntas y respuestas que aparece en la parte inferior de sus pantallas. O si es que desean realizar las consultas, pueden activar su micro. Bueno, de hecho nosotros vamos a activarlo, pero antes sí les pedimos que puedan levantar la mano y de forma ordenada puedan elevar estas consultas. De momento, ingeniero, tenemos aquí algunas consultas que nos dejaron para poder compartirlas con ustedes. Nos indica Joendri Valencia si es que existe una empresa en Chile que certifica la calibración de los equipos. Sí, mire, nosotros como Sonel estamos en Chile. Uno de los distribuidores en Chile va a poder atenderlos seguramente. Así que si me escribe al correo, ahí está mi correo en esta presentación. Yo le voy a poder dirigir con nuestros partners de Chile para que puedan darle la solución a su consulta. Lo que sí les digo es que, por ejemplo, en los temas de calibración siempre corresponden a instrumentos que miden algún tipo de parámetro. Por ejemplo, un telurómetro mide resistencia de puesta a tierra y lo mide en ohmios. Ese equipo sí los podemos calibrar. Hay otros equipos que no se realiza una calibración como tal, sino más bien una verificación del funcionamiento. Y este es uno de los equipos de este tipo. Es decir, aquí no vamos a calibrar algún parámetro que el equipo mida como corriente, como resistencia, en fin, sino que lo que vamos a hacer es verificar que el equipo esté siguiendo lo que indica su manual en cuanto a los trazos, la técnica y, por supuesto, pues la configuración y todo esté realmente operativo al 100% con un trabajo de verificación también en un laboratorio de pruebas o en un campo similar. ¿Ok? Perfecto, ingeniero. Gracias por la respuesta y gracias, Vivendri, por la consulta. Miguel Luna nos consulta, ¿alguna solución para poder detectar cables desnudos que de un sistema de puesta a tierra se podría utilizar el transmisor sin que se genere problemas en el sistema de puesta a tierra en mención? Sí, 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 de hecho, por supuesto, justo le veníamos conversando
en esa final de la presentación, que nosotros podemos trabajar, por ejemplo, para los casos de los sistemas de puesta a tierra, y vamos a hablar un caso típico, una malla, ¿ok? Nosotros podemos poner el transmisor en modo netamente inductivo, sin conexiones, ¿correcto? Entonces, lo único que nos queda hacer solo en campo es verificar por dónde está pasando una parte de la malla. Y cuando nosotros determinamos por dónde está pasando esa parte de la malla, dejamos el instrumento, el transmisor allí, para que se genere la inducción y haya corriente circulando por parte de la malla y el receptor haga su trabajo, ¿correcto? Ahora, no solamente podemos hacerlo de esta forma, sino que recuerden que si es una malla del sistema de puesta a tierra, puede haber corrientes de fuga a frecuencia de 60 Hz, ¿cierto? Esas frecuencias de 60 Hz pueden ayudarnos nosotros, al equipo, para poder hacer su trabajo de detección, es decir, en modo pasivo, sin necesidad de utilizar el transmisor. Entonces, no hay mejor forma, como siempre les decía, que ustedes vayan a campo con el kit de localizador y prueben con la frecuencia que les sea mejor en campo. Allí el campo mismo los va a decir a ustedes si con frecuencia de 60 Hz es mejor, o con frecuencia de radio es mejor, o con la frecuencia del transmisor es mejor. ¿Ok? Lo que sí les puedo decir es que si ustedes aprovechan el transmisor, le puede dar datos adicionales que no los dan en el modo pasivo. Porque recuerden que en el modo activo yo puedo ver profundidad, por ejemplo, puedo ver corriente. Entonces, me da un poquito más de información que el modo pasivo. El modo pasivo es un modo más simple de utilizarlo, pero solo para determinar por aquí está pasando el cable o la tubería y más nada, como se dice, ¿no? ¿Ok? Excelente, ingeniero. Gracias por su respuesta y gracias, Miguel, por tu consulta. Antonio Soyer nos indica, ¿este equipo permite localizar empalmes en cables de media tensión? Si es así, ¿cuál es el método recomendado para identificar la ubicación exacta del empalme? Ok, no, Antonio, no es un equipo para localizar un empalme, ¿sí? En cables de media tensión, pero sí te puedo recomendar, y si deseas más información, como siempre me pueden escribir al correo. Hay un instrumento que se llama reflectómetro, y el reflectómetro lo que hace es inyectarle un pulso al cable de media tensión, desenergizado por supuesto, y lo que le va a mostrar la pantalla del equipo son los cambios de impedancia. Y por medio de los cambios de impedancia, por ejemplo, si es un cambio de impedancia hacia arriba, mostrando que hay una resistencia o una impedancia como tal, nos va a poder ayudar a discernir si verdaderamente este se trata de un empalme. ¿Correcto? E incluso, perdón, si el empalme estuviera deteriorado, perdón, la impedancia en la pantalla lo va a mostrar con un mayor valor en ohmios y también en la gráfica va a ser más pronunciada hacia arriba. ¿Ok? Entonces, digamos que sería el equipo más adecuado para poder tratar de encontrar dónde está ese empalme. ¿Ok? Ahora, el reflectómetro, es cierto, le puede decir, por ejemplo, está a 50 metros, eso que estoy viendo como un empalme. ¿Qué es lo que puede hacer ahora con el equipo? Puede hacer el trazado o la ruta de ese cable de media tensión y más o menos a esa altura usted debe verificar alrededor. Me refiero a que usted pueda agarrar el receptor y girarlo de manera perpendicular al cable de media tensión que está trazando usted. ¿Para qué? Para verificar si efectivamente sigue el trazo en forma de derivación, en forma de empalme. ¿Ok? Entonces, la ayuda de esos dos equipos, del localizador, tanto como el reflectómetro, les puede ser muy útil para poder hacer ese trabajo en sí, de localizar el empalme. ¿Ok? Pero uno solo de ellos es un poco más difícil, como el localizador, ¿no? ¿Ok? Perfecto, ingeniero. Muchas gracias. Joendry nuevamente nos consulta, ¿cuál es la distancia máxima para detectar líneas de servicios? Ah, ok, hasta 6 metros de profundidad.
Bueno, ¿te refieres a la profundidad o distancia, no sé, de trazo? Que creo que... Ah, distancia de trazo me parece que es, ¿verdad, Joendry? Bien, eso va a depender del modo. El modo que yo les recomiendo utilizar casi siempre es el modo inductivo, porque ahí sí no hay límite de distancias máximas entre el transmisor y el receptor, ¿correcto? Porque recuerdan que les comentaba que cuando se acaba la señal, yo puedo trasladar el transmisor hasta ese lugar donde acabó la señal y de allí para adelante seguir haciendo el trabajo de localización. Y así lo puedo repetir en muchas veces, en mucho tramo, ¿ok? Y se vuelve como un bucle eh, infinito, por decirlo así, de trazo, ¿ok? Ahora, si estoy utilizando otros modos de conexión, ahí sí va a limitar la distancia, como por ejemplo el modo de conexión directa. El modo de conexión directa, dependiendo de la corriente que esté inyectando en el cable, puedo detectar de repente cientos de metros o algunos kilómetros. Pero como lo vuelvo a repetir, va a depender mucho, mucho de la señal de corriente. Mientras más corriente esté inyectando el transmisor, distancia más larga va a poder conseguir de trazo. ¿Ok? Muy bien. Continuamos. Jesús Valenzuela nos consulta. ¿Existe algún obstáculo subterráneo, llámese ductos de concreto, chatarra metálica u otros, que pueda afectar la correcta operación del instrumento? Muy buena pregunta, Jesús. Les voy a comentar un caso de experiencia que me pasó. Estaba haciendo la detección, la localización, mejor dicho, de una tubería metálica en mina, ¿correcto? Y pude hacerlo con el transmisor en modo inductivo, ¿correcto? Y estaba haciendo el trabajo este de localizar y, y también comenzar a apuntar la profundidad, etcétera. Y a medida que avanzaba en un cierto tramo, la señal se fue completamente, ¿ok? La señal se fue completamente, para mí fue algo muy extraño, avancé unos pasos más, todavía no había señal de nada, hasta que habré caminado más o menos unos 5 metros y luego la señal retornó para adelante. Entonces, fíjense que había un tramo en la que impedía que la señal de campo electromagnético salga a la superficie y que el equipo pueda hacer su trabajo. Cuando yo consulté a los técnicos que estaban acompañándome, me dijeron que había una malla metálica a esa altura. Entonces, ahí está la razón de ser de por qué perdimos la señal. Cuando hay tipo planchas metálicas o mallas que tienen las rejillas, digamos, muy juntas entre ellas, ¿ok? Lo que va a hacer es que el campo electromagnético no salga y se quede prácticamente en esa misma malla, lo que va a impedir, por supuesto, los trabajos de localización. Ahora, otro tipo de terreno sí lo puede hacer, no hay problema. Lo he probado en terreno de concreto, en tierras de chacra, en tierra rocosa, etcétera. Sí lo puede detectar sin problemas. ¿Ok? Muy bien. Y terminamos con una última consulta. Mario Ujú. Castellanos nos indica, ¿cómo puedo saber si pasa un tramo de cable o tubería? En el caso del cable, ¿el instrumento me dice el voltaje? No, el voltaje no lo indica. ¿Ok? El voltaje no lo indica, no es un instrumento para medir el voltaje, sino es un instrumento para detectar la ruta o el trazo por donde está pasando el cable o la tubería. Ahora, si el equipo me dice si es un cable o una tubería, tampoco lo dice en la pantalla. ¿Qué me va a ayudar para eso? Recuerdan que al principio les dije, si ustedes tienen, mientras más información tengan a la mano, es mucho mejor para ustedes mismos poder ser más certeros en un trabajo de localización. Por ejemplo, si yo tuviera los planos que de repente me los otorgó el municipio de esa zona, o si estoy en una mina, me dieron los planos referenciales,
ya sé por dónde aproximadamente está pasando los cables y si son cables de energía o no, o si son tuberías, etcétera. Y yo eso voy a poder corroborarlo en campo. Entonces, cuando agarre el localizador y vea el plano y contraste con el plano, ya, ok, esto se trata entonces de un cable de energía o de repente un cable o una tubería. ¿Qué otras cosas me pueden tratar de ayudar? Pero ojo, no es al 100%, ¿eh? No es al 100%, pero hay cosas que me pueden ayudar a poder determinar de alguna forma si se pudiera tratar de un cable o de una tubería. Las profundidades. Como bien les decía, los cables de baja tensión pueden estar a 60 centímetros. Y lo que he visto en la práctica es que las tuberías metálicas normalmente sí tienen unas profundidades mayores que la de los cables. E incluso por las mismas normativas, ¿no? Las mismas normativas te dan una razón de cuánto de profundidad se deberían enterrar un cable de baja, de media, una tubería tal vez, etcétera. ¿Ok? Hay normas que van a tratar de ayudar para eso. Pero, como les vuelvo a repetir, hay que tener mucho cuidado porque simplemente es una forma de, pero no es una certeza, ¿ok? Al 100% de que sea así. Porque puede ser que un cable de media tensión pueda estar a 80 centímetros. Eh, Como ya bien les decía, la zona, el terreno puede cambiar en el tiempo. Si el terreno cambia, las cosas también cambian, las profundidades, etcétera. Bien, es esa entonces mi respuesta, Gustavo. Excelente, ingeniero Marco. Pues con esto hemos terminado la ronda de consultas. Ingeniero, gracias por responderlas y nuevamente gracias por esa gran presentación. Tal vez tiene algunas palabras finales antes de concluir la masterclass. Sí, a ver, primero agradecerles por su tiempo. Sé que todos los que están aquí están interesados en estos temas porque trabajan en seguridad, o sea, trabajan en áreas que tienen que ver con excavaciones, etcétera. Ustedes de requerir este tipo de instrumentos, más información, precios, etcétera, me pueden escribir a este correo. Yo los puedo trasladar con nuestro distribuidor para que les pueda dar la información comercial también. Normalmente los equipos lo cuentan con stock, así que si quieren alguna prueba también el equipo en campo para poder determinar su compra, lo podemos hacer. Así que nada más quiero finalizar con eso y agradeciéndoles ese tiempo que se hicieron para escuchar esta presentación. Perfecto, ingeniero Marco. Nuevamente, muchas gracias. A Muy ustedes, perfecto, cuídense. muy bien. Muy bien, y ya para concluir, como sabrán, esto es uno de los tantos temas que vamos nosotros a revisar en nuestro programa internacional de alta especialización en gestión del mantenimiento y confiabilidad eléctrica. En caso requieran más información, vamos a tomarnos solo unos minutos para compartir con ustedes en qué consiste este programa. Para ello, tenemos aquí a nuestro colega Eric Pinchi, quien va a compartir información muy valiosa con todos nosotros. Eric. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Gustavo, ingeniero Marco. Muy buenas noches a todos los participantes de esta masterclass. Y bueno, para ya terminar esta reunión, voy a hacer una presentación de mi pantalla para que lo puedan ver. Perfecto. En este caso, bueno, nuestro programa de alta especialización en gestión de mantenimiento y confiabilidad eléctrica está dando inicio ya este 18 de marzo, ¿correcto? Como indicó Gustavo, lo que hemos tocado algunos temas es parte de nuestra malla que vamos a tocar durante todo ese periodo de capacitación de 3 meses. Nuestro programa de gestión de confiabilidad eléctrica tiene como objetivo, bueno, que ustedes puedan implementar lo que son estándares de seguridad eléctrica bajo las normas como la NFPA 70E y la NFPA 70E. También, bueno, ustedes también puedan desarrollar lo que es el tema de mantenimiento eléctrico mediante lo que son indicadores, lo que como los KPIs. Asimismo, bueno, también puedan gestionar lo que son los costos y presupuestos eléctricos aplicando lo que son el OPEX, el CAPEX y estrategias que, bueno, de paradas de planta, ¿correcto? Este curso, bueno, está dirigido
tanto para lo que son técnicos eléctricos, técnicos instrumentistas dedicados a la área de mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo de equipos eléctricos, profesionales en lo que es en la ingeniería eléctrica, electrónica, mecánica, gerentes, ingenieros y supervisores responsables, bueno, de operación y mantenimiento de sistemas electrónicos, y también lo que son especialistas en confiabilidad, interesados en optimizar, bueno, la disponibilidad y rendimiento de los activos eléctricos. Correcto, nuestra metodología, estimados, es una metodología híbrida, ya que van a tener tanto clases online en vivo y clases que se quedan grabadas en la plataforma digital. Asimismo, bueno, las clases son clases teóricas prácticas, van a tener lo que son docentes altamente especializados en lo que es en los temas. También vamos a tener lo que es un seguimiento académico, de acuerdo a cada uno de ustedes. Por otro lado, nuestra malla curricular está dividida en lo que son en 11 módulos, donde vamos a ver desde una parte de donde partimos, que es la parte de seguridad eléctrica, que es la NFPA 70E y la NFPA 70B, de acuerdo a lo que es la parte descriptiva. Por otro lado, vamos a ver lo que son las habilidades directivas, que es una parte muy fundamental en esto, ¿de acuerdo? Van a ver lo que es la parte de liderazgo en el mantenimiento, presentaciones efectivas y construcción de marca personal. Vamos a tocar la parte de gestión de mantenimiento eléctrico. La estructura, bueno, aquí vamos a ver lo que es la parte de estructura organizacional y mantenimiento exitoso. Vamos a tocar lo que es la planificación, programación y control del mantenimiento, ¿de acuerdo? Como también identificación y componentes primarios y equipos críticos en un programa de mantenimiento eléctrico. Este programa también está aliado a Fractal, ¿de acuerdo? Van a tener un taller de mantenimiento con Fractal. Nosotros somos partners directamente de Fractal, donde van a poder hacer la gestión mediante el uso del software, ¿de acuerdo? Que nosotros también les facilitamos de manera educativa para que puedan hacer todas las prácticas, ¿correcto? Lo que es en la parte de gestión. Por otro lado, también tenemos la parte de confiabilidad eléctrica. Vamos a hacer evaluaciones y planificaciones de lo que son la confiabilidad de equipos, lo que es análisis RAN, el ACR, la confiabilidad humana, que también es una parte muy importante en el mantenimiento eléctrico, lo que es el costo del mantenimiento, como les indiqué, lo que son el mantenimiento del OPEX y el CAPEX. Por otro lado, también tenemos la gestión de proyectos de mantenimientos y paradas de planta. En el módulo 7 tenemos a tener nuevamente un taller de Fractal, de acuerdo a los temas que vamos llevando, tanto el módulo 4, perdón, el módulo 5, el módulo 6, lo van a poder desarrollar en un taller mediante Fractal, ¿de acuerdo? O sea, como le mencioné, es teoría práctica. También tenemos lo que es en el módulo 8, tanto lo que son planes de mantenimiento eléctricos, como subestaciones eléctricas, líneas eléctricas, motores, celdas de media tensión, variadores de velocidad, sistemas de puestas a tierra. Y en el módulo 9 tenemos el monitoreo de condición, de acuerdo a lo que es la gestión de mantenimiento preventivo, predictivo, aplicado al mantenimiento electrónico. De acuerdo, aquí vamos a lo que son termografía para equipos eléctricos, pruebas estáticas y dinámicas en motores, pruebas BLF, tangente delta y localización de falla a cables eléctricos, tal cual lo que estaba mencionando el ingeniero Marco. ¿De acuerdo? En el penúltimo módulo, que es en el módulo 10, tenemos la digitalización en el mantenimiento eléctrico, la mejora continua en el mantenimiento, y en el módulo 11 es la presentación de trabajos, ¿de acuerdo? Aquí todos los participantes van a tener como una presentación de sus proyectos, de todo lo que hayan desarrollado en transcurso del programa, de los 3 meses de capacitación, de acuerdo, bueno, a cada uno de sus casuísticas, o sea, cada uno de su área laboral. De repente estás en el área, en el sector minero, industrial, eléctrico, van a poder hacer las presentaciones de acuerdo a lo que ustedes están laborando actualmente. ¿Correcto? Como les indiqué, bueno, es una modalidad online en vivo, tiene una duración de 4 meses o 60 horas cronológicas. Se va a dictar los días martes y viernes de 8 a 10 de la noche, horario Perú, Colombia, Ecuador. ¿De acuerdo? Este curso, bueno, este programa les da un doble certificado, uno por mentoring como especialista senior en gestión del mantenimiento eléctrico industrial y otro certificado en gestión del mantenimiento eléctrico industrial con Fractal. Ese certificado es un certificado internacional, ¿de acuerdo? Asimismo, este es nuestro cronograma de clases, como le mencioné, son 4 meses, 60 horas, y los mentores que que van a dictar este programa, tenemos como ponentes el ingeniero Iván Turco, de acuerdo, ingeniero electricista, especialista en sistemas de distribución de energía para la industria
y minera y maestría en gestión del mantenimiento, con más de 20 años de experiencia ya laboral y profesional. Tenemos también a la ingeniera Nancy Robles, de acuerdo, ingeniera electromecánica del Instituto Tecnológico de Minitral, de acuerdo, con más de 10 años de experiencia laboral en sectores industriales. Ha trabajado en empresas como Braskem, Idesa y Gas y Petroquímica en Occidente. De acuerdo, y también la ingeniera Marjorie García, de la cual les va a enseñar lo que es la parte de liderazgo y presentaciones efectivas. Es ingeniera de computación y sistemas con una especialización en Business Management y Administración y Gestión de Empresas en el Tecnológico de Monterrey y liderazgo empresarial en Massachusetts Institute y Technology. De acuerdo, tiene más de 13 años de experiencia laboral y actualmente, bueno, es gerente de cuenta en Bloomington IBM Company. De acuerdo. Esto es nuestro programa. Asimismo, darles, bueno, una cordial invitación para este curso de especialización que da inicio ya este 18 de marzo, ¿correcto? Y bueno, asimismo quiero también recordarles que a todos los participantes de esta masterclass estarían teniendo un descuento exclusivo por 24 horas, de acuerdo, de un 25% de descuento, para que así puedan separar nuestras últimas vacantes que nos quedan. De acuerdo, sin más que decir, bueno, eso sería todo de mi parte. Ahí en el link del chat les voy a dejar lo que es el tema para que se puedan contactar con nuestros asesores por vía WhatsApp, que estarían gustosos en atenderlos. Eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Te doy el pase, Gustavo. Ahora entre yo. Muchas Ah, gracias, compañero Eric. Bueno, solo para indicarles que al momento de ingresar a sala debieron colocar sus datos y correos actualizados, ya que por ese medio se les hará llegar el certificado correspondiente al día de hoy, ¿no? Solo me queda, bueno, agradecerles a todos ustedes, mis estimados, por su gentil participación y muchas gracias enormemente al ingeniero Marco por esta gran ponencia. Como ya bien lo dijo mi compañero, este programa internacional de especialización, gestión del mantenimiento y confiabilidad eléctrica inicia este 18 de marzo. Ya saben que quedan pocas vacantes, así que anímense a llevar la especialización con nosotros aquí en Mentoría, Capacitación y Consultoría. Bueno, también indicarles que los certificados se enviarán en un lapso no mayor a 7 días hábiles a cada uno de sus correos que ya emitieron. Bueno, también se les está compartiendo el link en donde verán esta y otras masterclass que hemos dado a lo largo de este inicio de este año 2025. Conmigo será hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias. Muy buenas noches con todos ustedes. Muy buenas noches, ingeniero. Muy buenas noches, compañeros. Permiso.